Bienvenido a Ecatepec. Nos acompaña nuestro síndico municipal, Rafael García Moreno. Fuerte el aplauso. Gracias a todos. Nos da mucho gusto recibirlo aquí. Vamos a darle otro fuerte aplauso. Déjenme compartirles brevemente que Héctor Díaz Polanco, además de ser presidente de Morena en la Ciudad de México, tiene una larga trayectoria académica y ha tenido varios premios a nivel Latinoamérica de ensayo, de investigación en ciencias sociales. Él es, como ya dijeron hace rato, sociólogo y antropólogo, investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, es el SNI, y es parte de este movimiento cultural, de este movimiento político, pero que también tiene una gran fuerza en sus ideas. Morena y todo lo que representa tuvo una gran fuerza en sus ideas desde antes de ser partido político. Se reflexionó, se escribió mucho, hubo una gran discusión de si teníamos que ser movimiento político o partido político, y de esas discusiones hay excelentes aportes de Héctor Díaz Polanco. Y bueno, pues vamos a tener una breve charla para platicar y hacer, dirían, un corte de caja en este tiempo, en este momento en el cual la Cuarta Transformación ya lleva un primer sexenio y vamos iniciando una segunda etapa con una mujer al frente. Es muy importante pararnos, detenernos, y más en una feria del libro, porque la feria del libro lo que impulsa es el pensamiento libre, ¿verdad? Eso es lo que nos da el pensamiento crítico, el pensamiento solidario, poder llegar a conclusiones propias y tomar decisiones en base a ello. Entonces, en esta etapa me gustaría que usted nos platique cuál cree que sea el balance, qué se ha alcanzado, qué no se ha alcanzado, cuáles son los triunfos de la Cuarta Transformación, pero también cuáles pudieran ser algunos retos pendientes que tiene este gran movimiento. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Primero agradecer su presencia y luego intentar responder esta pregunta, que es la pregunta central. ¿Qué hemos logrado y qué nos falta? O dicho de otra manera, ¿cuáles son los avances y cuáles los retos? ¿O cuáles son los problemas para el futuro que nos falta abordar? Y en general, ¿cuál es el balance? Para empezar, se debería decir, sin lugar a duda, que el balance es extraordinariamente positivo. No se trata de halagar lo que se hizo en los últimos años, es un asunto de datos, simple y llanamente. El primer dato es subjetivo de cada uno de nosotros. Yo la verdad, y la mayoría de la gente que conozco, más o menos de mi edad y de edades anteriores, como Rafa, que conocí en la Escuela de Antropología, ni soñábamos con vivir lo que estamos viviendo. Eso es muy común en la historia de los pueblos. Hay personas que pueden vivir largos años, procesos que ni siquiera tienen idea de lo profundo que implica en términos de cambio. Por ejemplo, muchos de los jóvenes actuales que incluso participan en la política no tenían ni la menor idea hasta hace poco, y muchos seguro siguen sin tenerla, de las características que hacían de México algo especial, cosas en su inmensa mayoría negativas. Por ejemplo, México era el paraíso del fraude electoral. Piensen ustedes, en América Latina hubo un proceso que inició a principios de este siglo, o a final, 1999 exactamente, y un conjunto de procesos en los países latinoamericanos que condujeron a cambios fundamentales, cambios presidenciales y cambios sociales muy profundos. En ese proceso a México le tocaba. México es parte de América Latina. Y en todos los otros lugares, los grupos novedosos de izquierda, transformadores, lograron su propósito y llegaron a la presidencia de la República. Llegaron a la presidencia en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera.
oía a un embajador argentino que decía, desgraciadamente a México no le tocó. Y yo le dije, no, sí nos tocó, solo que hubo fraude. Nos tocaba en 2006. Ese periodo fue más o menos de 1999, es decir, digamos 2000, entrando al siglo, hasta más o menos 2015. Hubo cambios sistemáticos en los países, excepto en México, porque México tenía esa peculiaridad. Esa es una gran novedad que ahora hemos tenido proceso tras proceso sin que se pueda alegar en los últimos tiempos, particularmente a partir del 18, ya se fue del horizonte el fraude electoral. En segundo lugar, México era uno de los países con más atrasos en términos sociales. Para empezar, en términos de ingreso y de bienestar social. Basta decir un dato que es muy conocido, pero que hay que repetir mucho. Durante los 36 años de gobiernos neoliberales, 36 años, el salario mínimo, el salario fundamental, el salario medio en nuestra clase trabajadora bajó en un 70%. Eso equivale a que si usted recibía 10 pesos, 100 pesos al mes, cuando estamos en la otra punta, ya solo recibía 30 en términos adquisitivos, no en términos nominales. De tal manera que usted podía comprar 70% menos. Eso era México. Bueno, podría seguir y seguir y seguir, dar una lista casi interminable de lo que hacía de México un país específico, un país peculiar, y todas eran negativas. ¿Qué es lo que hemos entrado ahora? Y a veces es difícil darse cuenta del proceso tan extraordinario de transformaciones que está viviendo el país. Para empezar por los datos señalados, en México por primera vez después de más de 3 décadas, el ingreso de la gente empieza a aumentar. Es tan grave lo que se perdió en términos de poder adquisitivo que todavía no se alcanza el 70% que se perdió, pero estamos avanzando de una manera extraordinariamente rápida, con lo cual México puede decir que en este proceso por primera vez empezó a bajar la pobreza a una gran velocidad. Y podemos afirmar con datos oficiales que en México se sacó de la pobreza en este primer sexenio cerca de 10 millones de personas. Entonces algunos dicen, sí, pero eso es con programas sociales. No, esa es una gran conquista, los programas sociales, pero lo que hizo que el salario se recuperara y que en consecuencia mejorara la condición y el bienestar de las personas en este país, sacando a casi 10 millones de mexicanos de la pobreza, radica en la recuperación del poder adquisitivo del salario, es decir, en el aumento sistemático del salario. Con lo cual podemos afirmar que lejos de lo que creían algunos, de que con programas sociales se iba a resolver el problema. No, el problema no se resuelve con programas sociales, el problema se resuelve como siempre ha sido, mejorando la condición de la mayoría de la población. Y esa mayoría de la población son trabajadores. Por tanto, lo que tiene que seguir haciendo este gobierno es aumentar el ingreso de los trabajadores del país. Formales, por supuesto, e informales también. Es decir, aumentar el salario medio mediante medidas tomadas por el gobierno para hacer que la distribución de la riqueza creada en el país sea más justa. Es decir, que reciban más los menores, los que tienen menos y peores condiciones. Ese es un logro extraordinario. Yo digo, lo he repetido últimamente porque parece como que se nos olvida que para mí eso es lo central. Cuando se dice cuál es el papel de la izquierda, uno puede mencionar 500 cosas, pero la primera y fundamental es que la izquierda existe para mejorar las condiciones de la vida de los trabajadores, de la mayoría de la población. Es decir, aumentar el bienestar. Eso incluso tiene un nombre. Se llama estado de bienestar. En México se está desarrollando un modelo de estado de bienestar que permite que una amplia parte de la población empiece a recibir cada vez más mejores ingresos y a mejorar la vida de sus pobladores.
Si no se consigue mejorar la vida de los pobladores, la pregunta es ¿para qué sirve la izquierda? No sirve para nada. Eso es lo primero. Y eso se está logrando en el país. Es un gran proceso que permite tener un balance positivo en las condiciones. Luego, hay una mejoría de la relación de los diversos sectores de la sociedad. No puedo detenerme porque en cada uno sería una larga conferencia. Aquí se mencionaban a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas están ahorita viviendo la gloria que nunca habían vivido. Eso lo puedo asegurar por una sencilla razón, porque es un tema que yo conozco desde hace casi 50 años. Es mi especialidad. He escrito muchos libros sobre ese tema y conozco esta cuestión. Nosotros constituíamos una tendencia en el estudio y en el activismo con los pueblos indígenas en México desde los años 70, que se distinguía de los otros en lo siguiente. Todos decíamos que defendíamos los derechos de los pueblos y que queríamos que los pueblos mejoraran su condición. Pero nosotros teníamos una posición que nos diferenciaba de todos los compañeros que también defendían a los pueblos indígenas. Es que la mayoría de los compañeros que defendían a los pueblos indígenas pensaban que podían encontrar soluciones en el marco de la vida de los pueblos indígenas. Y nosotros sosteníamos, y creo que lo ha demostrado la historia, que para resolver los problemas de los pueblos indígenas hay que resolver los problemas de la nación, del país en su conjunto. Y eso lo sabemos porque estudiamos los procesos en Europa, en Asia, hasta en Rusia estudiamos los procesos. Y en todos los casos, en España, en Nicaragua, en Bolivia, etc. Y en todos los casos sabíamos una cosa central. Nunca hubo cambio favorable para los pueblos de que se tratara en cada uno de esos países, sino en el ámbito de transformaciones nacionales. Por tanto, la premisa, el requisito esencial para obtener los logros que tenemos hoy para los pueblos indígenas era que pudiéramos transformar el país. Sin transformación nacional no hay solución para los indígenas, pero no es solo para los indígenas, lo decíamos e insistíamos, no, nadie se salva solo, nadie se puede salvar solo, menos en el marco del capitalismo. Eso lo tenemos muy estudiado, con casos muy perfectamente delimitados. Esos que piensan que pueden salvarse solo como grupo social o como grupo de género, etcétera, lo que sea. La solución es colectiva y la solución es nacional. Por eso nuestra teoría se sigue llamando la cuestión étnico-nacional. ¿Qué es lo que han conquistado los pueblos indígenas? Se ha reconocido por primera vez en la historia, en el segundo constitucional, como pueblos con calidad de sujetos de derecho público. Eso parece poco, eso es todo para los fines jurídicos, empezando por los jurídicos. Fíjense ustedes que los partidos políticos son en nuestra Constitución reconocidos como sujetos de interés público. Eso está aquí abajo. Los indígenas ahora, por primera vez en la historia de 5 siglos, están aquí arriba ahora. Son sujetos de derecho público. Pueden tomar decisiones jurídicas que antes no podían tomar, por primera vez en la historia. Eso es así. Y en esa condición es que por primera vez en la historia los pueblos indígenas pueden recibir recursos directamente del Estado. Ya están empezando a entregarse esos recursos. Van a tener recursos propios por primera vez en la historia. En segundo lugar, los pueblos indígenas tienen reconocidos sus sistemas propios de identidad y de organización autonómica. Pueden tener sus propios gobiernos. Todo eso está en proceso. Cada vez lo veremos más claro. En tercer lugar, los pueblos indígenas por primera vez pueden ser sujetos de un plan de justicia. Hay 17 planes de justicia ya en marcha en el país. El más conocido y más famoso son los pueblos yaqui, porque los pueblos yaquis son muy queridos y tienen mucho prestigio, pero hay 17 en transformación. Esos procesos, por primera vez el Estado se reúne, los gobiernos se reúnen con los pueblos indígenas bajo la pregunta de qué es lo que se necesita para mejorar. Y se ponen de acuerdo y empieza un programa, un plan para mejorar sus condiciones. Y ya se elaboró, por primera vez en la historia de México, la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
estos nombres no hay que discutir y hacer debate es innecesario por los nombres. Esos nombres no lo pongo yo, no lo pone el Estado, lo escogieron los pueblos y los descendientes africanos, que yo creo que es uno de los principios ético-políticos más importantes de los últimos tiempos, que es el principio ético de que por el bien de todos, primero los pobres. Es la mejor formulación que yo he conocido y he estudiado la ética durante años sobre qué principios deben guiarnos como sociedad. Con ese principio se ha puesto un énfasis especial en mejorar las condiciones sociales del país. Pero además, con el criterio de que eso solo se puede hacer si se deja de un lado el criterio del neoliberalismo, de que lo principal es el mercado y que el mercado es capaz de regular a la sociedad y conducirla a buen término. Sabemos perfectamente, y eso no lo sabemos desde ahora, lo sabemos desde hace mucho tiempo, excepto los liberales que siguen creyendo en esa tontería, porque es una tontería conveniente para ellos, de que el Estado finge, el Estado gobernado por los neoliberales, finge que se interesa por los demás sectores, pero en realidad se interesa solo por un sector, el sector de los neoliberales. Entonces, qué bonita teoría, ¿no? Yo digo, ay, que sería muy malo que el Estado intervenga modificando las leyes del mercado, que son sagradas y hay que respetarlas. Y bajito le dicen a su colega, claro, no deben intervenir excepto cuando se trata de beneficiarnos a nosotros. ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente? Se ha hablado últimamente del FOA-PROA. Ese es un ejemplo extraordinario. Esos neoliberales que decían que el Estado no debía intervenir para nada y que el mercado en sus leyes dinámicas y armoniosas iban a resolver los problemas de la sociedad. Cuando vino el problema de la crisis, porque no supieron manejar la economía, ni siquiera supieron manejar los bancos que le entregó el neoliberalismo para enriquecerse, son unos incompetentes. Ni siquiera pueden, le entregas un banco y lo quiebran. Le entregas unas carreteras y luego las tienes que rescatar porque no saben, son unos idiotas, solo que idiotas perversos. Y en consecuencia tuvo que intervenir el Estado y el FOBAPROA es la prueba para sacarlos del desastre. Entonces, ese es un cambio fundamental. Por primera vez en décadas tenemos un país en donde el Estado tiene una responsabilidad y la asume. El Estado es el que está definiendo la línea de desarrollo económico del país. Por supuesto, siempre con resistencias. Entonces, es un cambio extraordinario. Es un cambio fantástico. Entonces ustedes dirán, entonces estamos en el paraíso. No, no estamos en el paraíso. Hay muchos problemas por resolver, entre otras cosas porque la profundidad del daño y en consecuencia el tamaño del problema social que heredamos es extraordinario, es algo que puede incluso deprimir a alguien. Por fortuna tenemos dirigentes que no se van a deprimir por los problemas, al contrario, lo que los hizo luchar fue el que asumen el reto. Pero tenemos un problema todavía de desigualdad social tremendo. Sin embargo, los datos ya nos indican cosas positivas. Por ejemplo, hay el dato ya de que antes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la diferencia, lo que se llama la desigualdad social en la sociedad mexicana era de 1 a 35. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada ingreso que tenía alguien abajo, los de arriba tenían 35 veces más. Eso es lo que se le llama la desigualdad social. Bueno, pues después del trabajo, el primer sexenio de la Cuarta Transformación, eso se redujo de 1 a 18. O sea, estamos avanzando en hacer de la sociedad mexicana algo más igualitario, algo más equilibrado. Entonces sí hay datos, pero la desigualdad sigue siendo tremenda. Luego tenemos un entorno internacional tremendamente complejo, difícil, y a veces
Yo digo que es culpa nuestra en una buena medida que no estemos atentos a esos cambios porque no hemos tenido las concepciones, las teorías y el conocimiento. Hemos descuidado mucho, a mi juicio, el aspecto internacional. Se puede decir, lo podemos decir porque estamos hablando de nosotros mismos, que somos, en ese sentido, un poco aldeanos, que tenemos que tener una mejor comprensión, por supuesto, de nuestro propio país, pero tenemos necesidad de mejorar nuestra comprensión de la región en que estamos, es decir, América Latina y del mundo. Y en ese marco es importantísimo que entendamos lo que implica el señor Trump y sus políticas. Lo que está haciendo el señor Trump es expresando en medidas concretas que se acabó la etapa histórica anterior. La etapa histórica anterior es lo que llamamos globalización. Lo que dice Trump es, ya experimentamos la globalización y por supuesto al mundo le fue peor, le fue horrible, pero nos fue muy mal también a nosotros para nuestros propios propósitos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar ese modelo. Quieren acabar con la globalización, que fue lo que permitió que surgiera China justamente. Los norteamericanos se creían muy listos y decidieron que China fuera la fábrica del mundo y que ellos se dedicaran a otras cosas más elevadas, ¿no? Como el desarrollo de ciertas tecnologías, ¿no? Inteligencia artificial, esas cosas sofisticadas. Y los chinos, nada tontos, calladitos los chinos, decidieron aceptar que entraran todas las empresas que quisieran a China, con una pequeña condición a la que nadie le prestó atención, que era lo siguiente: que lleguen las empresas, que se establezcan, que hagan su mercado, que hagan su producción, pero el Estado chino sigue definiendo la política económica del país. Y además, tienen que ir dejando tecnología. El resultado de eso, en unas cuantas décadas, fue que hoy China, el gobierno de China, domina 2/3 de las empresas de China y deja 1/3 para el capital extranjero. Pero a ese capital extranjero también le define cuál es la política. No pueden hacer lo que ellos quieren. El resultado fue, además, en segundo lugar, que China se hizo de tecnología y desarrolló una estructura tecnológica que hoy es la vanguardia a escala mundial. Un coche hecho en China comparado con un coche norteamericano, un carro, un vehículo, es como comparar una nave espacial con una carreta. Los coches norteamericanos no pueden competir con los coches chinos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la globalización? Que Estados Unidos se fue desindustrializando y China se fue industrializando. Fue perdiendo capacidad tecnológica mientras crecía. Voy a dar un dato para no tener que echar rollo, con un dato basta. Estados Unidos produce cada año 200.000 ingenieros que son necesarios para el desarrollo tecnológico. China, 1.200.000. Vean la diferencia. Es que no se trata de que más o menos van empate, es paliza. Entonces, no le conviene, por tanto, a Estados Unidos mantener esta línea y decidió modificarla y usó un criterio muy curioso que es lo que nos llevó entre las patas a México. Y es que todo aquel que tuviera un superávit comercial, es decir, que vendiera más a Estados Unidos que lo que le compraba, Trump decidió que era un tramposo y que le estaban haciendo trampa a Estados Unidos. Para desgracia de México, México tiene un superávit con Estados Unidos, es decir, le vendemos más que lo que compramos. De hecho, ya saben ustedes que México es el socio comercial más grande del mundo con Estados Unidos. El primer socio comercial de Estados Unidos es México. México ahí desbarrancó a China. Entonces, una vez que logramos tener este resultado positivo para el país, Estados Unidos dice: no, te estás beneficiando demasiado con la relación comercial. Sí, pero nosotros entramos porque tú nos dijiste. Tú fuiste el que propusiste que hiciéramos un tratado.
Entramos al tratado, te vamos ganando y entonces dice que te estoy haciendo trampa. No te estoy haciendo trampa, estoy haciendo lo que tú me dijiste, libre mercado, libre comercio. Entonces, nos van a intentar pegar y disminuir. Pero por otro lado, en términos positivos, nos estamos defendiendo bien. El país va a seguir creciendo porque tiene ventajas comparativas. No me puedo detener en esto. Pero tenemos muchos otros problemas de orden interno, incluso de orden político. Para cerrar, voy a decir 2 o 3 cositas rápidas sobre los problemas que tenemos, por ejemplo, en la dirección de nuestro partido de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Parecen puras buenas noticias. Y en efecto, hay muchas buenas noticias. A escala mundial, no hay un partido político que haya obtenido la cantidad de triunfos, de logros políticos que obtuvo Morena en México en los últimos 10 años. Acuérdense que Morena se convirtió en partido en 2014, o sea, llevamos 11 años. Sí. ¿Qué estaba hablando? Ya, ok. Bueno, lo resumo. Conquistó la presidencia de la República 2 veces. Conquistó la mayoría en el Congreso y ahora es mayoría calificada. Tiene de 32 estados, tiene 24, el 75%, 3/4. La mayoría de los municipios, o una buena cantidad, yo creo que todavía no llegamos a la mayoría. Y tiene probablemente el que es definido, lo que son demasiado optimistas, dicen, el más grande partido político del mundo. Bueno, eso no se puede decir si existe China, porque China, el Partido Comunista de China tiene 95 millones de miembros. Esa es su membresía. Entonces, claro, pero es uno de los más grandes del mundo y probablemente es el más exitoso en términos de logros políticos de organización. Sin embargo, tenemos problemas internos muy serios que tenemos que abordar. El partido ha ido haciendo tantas tareas de carácter electoral en los últimos tiempos que se ha vuelto casi lindando con un partido electorero dedicado a las elecciones. Y eso no es positivo. De hecho, cuando empezamos este asunto de Morena, un grupo de nosotros decía que, voy a decir la frase, decíamos, para que Morena triunfe, para que Morena logre sus propósitos, necesita, incluso para que gane elecciones, necesita evitar por todos los medios ser un partido electorero. Fíjense, parece una contradicción, pero tiene sentido. Para que usted sea exitoso electoralmente, tiene que ser un partido no electorero. Si se convierte en un partido electorero, empieza inmediatamente a deteriorarse y a perder fuelle y a perder fuerza. Y ese es el peligro que tenemos. No digo que eso ya está pasando, pero nos hemos debilitado en ese sentido mucho porque no hemos hecho varias tareas que son importantes de manera más profunda. La primera es formación política. Nosotros logramos lo que logramos en el país, y eso hace del proceso mexicano algo estudiado fuera del país y admirado por todos los países, porque se realizó lo que Andrés Manuel llamó, ya saben que Andrés Manuel cumple la tarea bíblica. La tarea bíblica consiste en que le dijeron a los hombres, Dios les dijo a los hombres, a ver, nombren las cosas. Nosotros nombramos las cosas. Eso es una persona, eso es una cámara, esto es un taburete, eso es un león, eso es un elefante. Pues en el caso de Morena, ese es uno de los papeles de los líderes, es llamar las cosas, ponerle nombre a las cosas. Andrés Manuel es el dirigente que le puso nombre a las cosas. Entonces, todo lo que en Morena tiene relevancia fue nombrada por Andrés Manuel. Y Andrés Manuel nombró el resorte que hizo la transformación. Fue una cosa que él llamó
la revolución de las conciencias. Un nombre perfecto. Lo que implica es que no había conciencia suficiente para hacer las tareas que se proponían. No había que ser demagogo, populista, diría en la derecha. No hay conciencia suficiente. Eso hubo que construirlo. Y fue un trabajo minucioso. Mi amigo Armando Barta dice, con mucha razón, que la transformación, el trabajo que ha hecho Morena, que Morena es un movimiento hecho a mano, dijo. Tiene razón, lo hicimos a mano. No se hizo en serie. Y ese hacer a mano implicó usar los pies. Casa por casa. La otra creación de Andrés Manuel, él inventó eso. Inventó esa metodología. De tal manera que se hizo ese gran trabajo. Pero en la medida en que nos volvemos cada vez más empeñados en las victorias electorales, en el trabajo electoral, vamos perdiendo fuelle porque no estamos haciendo el trabajo suficiente en materia de formación política. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. En la Ciudad de México tenemos un plan que ya estamos desarrollando. En los últimos 3, 4 meses, yo fui elegido hace como 4 meses, para profundizar la formación política, fortalecer la formación política, que es proseguir el proceso de revolución de las conciencias. Si descuidamos eso, en unos años nos dan una paliza y nos mandan a la casa de Andrés en Palenque. Para que no lo logren, necesitamos seguir desarrollando la formación política. Segundo, tenemos debilidades en términos organizativos. Somos un partido muy poderoso en términos de organización, pero todo eso se ha ido deteriorando con el tiempo por las carreras electorales, de nuevo. Entonces, tenemos que volver sobre nuestros pies y irnos a fortalecer la organización. Tenemos un problema ético-político. Como se dice, el fracaso es calvo, pero la victoria es muy atractiva. En consecuencia, mucha gente que nos despreció, incluso nos combatió, ahora está interesado en ser parte de las filas de Morena. Y ahí entran gente muy buena, pero también entra cada cosa que, bueno, uno se tiene que preocupar. En consecuencia, eso tiene que ser vigilado, tiene que ser combatido. Tenemos que recuperar la plataforma de valores y principios, que es en conjunto lo que llamamos la ética del partido, para que podamos sostener, no la pureza, porque nadie quiere que sea un partido puro, sino sostener los principios y valores que nos dieron origen y que nos dieron muy buen resultado, que consiste en síntesis en decir, por encima incluso de los éxitos, de los buenos resultados, y en primer lugar hay que poner los principios por delante. Así que cuando eso se viola, no hay manera de recurrir a nuestro origen, a nuestros fundamentos documentales, ni tampoco al liderazgo de Andrés Manuel para justificarlo. El pragmatismo, últimamente se ha querido darle vuelta para justificarlo. Dicen, como si hubiera un buen pragmatismo y un mal pragmatismo. A mi juicio, debemos partir de que todo pragmatismo es negativo. Siempre que entienda uno bien de qué se trata, porque cuando se dice pragmatismo, algunos entienden que es tener sentido práctico. Pero ¿alguien está en contra de que se tenga sentido práctico? No, de eso no se trata. Eso es otra cosa. Eso le llaman juicio práctico. Así lo llamaba Andrés Manuel. Es un planteamiento de un señor que se llama Immanuel Kant, un filósofo. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de creer que para obtener un fin se puede utilizar cualquier medio. Eso es un pragmático. Porque para obtener un buen fin, algo bueno, usted puede usar medios buenos y medios malos.
Lo que decimos nosotros es, para obtener fines buenos, hay que utilizar medios buenos. Pero a otros que creen que para obtener esos mismos fines buenos, se pueden usar medios malos o medios buenos. En eso consiste el pragmatismo. Eso no lo podemos admitir. Eso va en contra de la naturaleza misma de nuestro movimiento. Entonces, esa batalla está. Y eso nos va a llevar un buen tiempo. Y vamos a tener tropezones y nos vamos a tener que levantar de nuevo para seguir adelante. En muchas palabras y en síntesis, a la pregunta, el balance es positivo, pero hay problemas, pero estamos con los instrumentos, con los principios, con las concepciones, con las teorías, con los conocimientos, para poder abordar esos problemas y resolverlos. Pero tenemos que, para cerrar el círculo, que mantener en la gente la continuidad de la revolución de las conciencias, porque si no eso se deteriora y al rato ya no vamos a saber ni hacia dónde vamos. Necesitamos saber hacia dónde vamos y con qué instrumentos estamos trabajando. Y eso sí tenemos. Por tanto, puede uno ser optimista. Vamos bien, vamos bien. Gracias. Pues le agradecemos mucho al profesor Héctor Díaz Polanco por estar aquí y destacar mucho que es la primera feria del libro que se lleva a cabo aquí en este municipio de Ecatepec. En la historia de este municipio no había un hecho como este y se está desde ahí rompiendo ese paradigma y es el reto que tenemos que hacer como ecatepenses, pasar del ecaterror al ecatepaz, pero la paz, como dijeran por ahí, solo va a ser fruto de la justicia. Y la justicia no va a llegar sola, va a llegar porque estemos organizados, unidos y sobre todo empujando lo que el profesor Héctor Díaz Polanco nos sugiere en esta reflexión, empujando la revolución de las conciencias, apegarnos a los principios éticos del movimiento y no ceder ante el pragmatismo, que no nos gane la prisa y que sigamos eligiendo los medios buenos para que esta transformación sea vigorosa. Hoy se conmemora un aniversario de cuando un presidente estadounidense le declaró la guerra a México en 1846 y sigue existiendo una necesidad de recobrar la soberanía, de recuperar esa capacidad no solamente en términos de producción, sino también de autodeterminación. ¿Qué considera usted que hoy México tiene como reto frente precisamente a esos grandes poderes económicos y las potencias? Hoy que conocemos esta coyuntura con Trump, con esta tensión por los aranceles, ¿qué es lo que usted ve en esta posibilidad de que México siga recuperando la soberanía? Bueno, tenemos varias tareas fundamentales. La primera de todo es defender a toda costa y a cualquier precio nuestra soberanía. Sin eso, todo lo demás ya no tiene sentido. Tenemos que seguir siendo país y para eso tenemos que usar muy bien el coco para no solo no deteriorar lo que hemos alcanzado en términos de la relación bilateral con Estados Unidos, que es lo principal en este caso, sino incluso mejorar nuestra posición, ¿no? Es decir, que pasemos de una situación en donde hay una situación precaria, inestable, a una situación de mejor poder frente al poder enorme de Estados Unidos. En segundo lugar, necesitamos tomar previsiones para pluralizar, diversificar nuestra relación económica con los países del mundo, en particular con nuestra propia región. Porque fíjense ustedes la paradoja, cuidado con una mayor integración ciega con Estados Unidos, por una sencilla razón. Eso nos conviene, pero hasta cierto punto, porque Estados Unidos es la fuerza mundial en decadencia. Así que más nos vale estar muy bien con las fuerzas ascendentes. Y las fuerzas ascendentes no son las norteamericanas. Tanto Estados Unidos como Europa están en situación de caída. Europa está en una gran crisis, como se ve
en sus posiciones respecto a la OTAN y a la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Un desastre total. De tal manera que ese es el mundo hacia abajo, en decadencia. Pero hay un mundo hacia arriba, que están incluidos en una organización que se llama los BRICS, que incluye a países como Rusia, como la India, como Brasil, Sudáfrica, etcétera. Nosotros tenemos la posibilidad de integrarnos en esta posición, no vamos a poder hacerlo en las condiciones normales en que lo haría otro país, porque tenemos un compromiso con el tratado con Estados Unidos, pero lo que yo digo es que la continuidad de esa integración debe considerar las tendencias mundiales que tenemos hoy, si no, no hemos aprendido nada de la política mundial. Tercero, necesitamos hacer una articulación mucho más sólida y fuerte con los países de América Latina y necesitamos desarrollar internamente nuestras condiciones de producción y particularmente en el campo tecnológico, mejorar sustancialmente esto porque ese es el futuro. En ese marco creo que nos podemos ir avanzando. Muy bien. Creo que ya Hay una pregunta por aquí de asistente, un compañero. Adelante. Sí, buenas tardes a todos. Dos cosas. Participo en política desde los 13 años, en el 68. Tengo 50 años de ser migrante en los Estados Unidos y aprovecho que aquí están haciendo mención de esa situación para dos cosas, hacer un comentario y una pregunta. El comentario es el siguiente. De acuerdo a, por ejemplo, el Pew Research Center, la cantidad de mexicanos, más bien, la cantidad de personas de origen mexicano puede irse hasta bisabuelos que fueron mexicanos y como sea, está en 38 millones de gentes, es un país, ¿verdad? Y de mexicanos, aproximadamente 16 millones de esos 38. Mi comentario es el siguiente, luego hago la pregunta. Desde siempre el migrante ha sido desdeñado, cuando no despreciado, y siempre abusado. Siempre se ha abusado del migrante y hasta la fecha eso no ha cambiado. Y miren que soy de izquierda, miren que soy del movimiento. Morena está haciendo prácticamente nada allá, prácticamente nada. Hay membretes, hay supuestas representaciones, pero verdadero trabajo con la raza migrante no hay. Ahora, la pregunta, ¿cuál cree usted, compañero, que sería la mejor política que podría adoptar más bien Claudia con respecto a aprovechar que hay 38 millones de personas de origen mexicano? ¿Cómo lo hacen otras nacionalidades? Llámese cubanos, llámese israelitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta. Bueno, tanto como que no se hace nada, es un poco exagerado. De hecho, si uno toma en cuenta los datos, México tiene el sistema de consulados más grande del mundo en Estados Unidos. Es el sistema de consulados más numeroso e importante. Y eso hay que decirlo, no desde la Cuarta Transformación, es un proceso histórico que ha venido y que continúa la Cuarta Transformación. Yo coincido con usted en que por supuesto hay muchísimo por hacer, hay muchísimos problemas que no se han abordado adecuadamente, porque si se podía hablar en términos generales de un elefante reumático, refiriéndose al conjunto del Estado, hay partes del Estado, y el sistema diplomático creo que es
muy destacado en ese sentido, que ya no es un elefante reumático, que es un elefante casi en agonía, en términos de lo ágil que debe ser comparado con el lastre de ir lento en todo, de no ocuparse a fondo, etcétera. Eso necesita ser revisado y en eso coincido completamente con usted y hay que reforzar el proceso de seguir adelante. Yo creo que la política que se ha, para la segunda parte de su pregunta, que se ha definido en los últimos tiempos va en la línea de mejorar las condiciones en términos de la relación con esa población. Si yo juzgo por lo que oigo de los dirigentes o representantes de los mexicanos en el exterior, particularmente en Estados Unidos, pues hay reclamos y propuestas, pero al mismo tiempo hay una clara manifestación de que las cosas van mejorando, que ha ido avanzando el proceso. No sé qué tanto eso sea cierto porque no es mi especialidad, pero tengo varios amigos que han sido encargados de lo que se llama Mexicanos en el Exterior, que es un órgano incluso de Morena, y que me manifiestan eso. Así que a eso me atengo para hacer mi balance. Gracias. Bien. ¿Tenemos otra pregunta? Esta es la última pregunta, ¿les parece bien? Porque tenemos algunos tiempos. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Primero una felicitación al ponente, un gran conferencista, y usted que está llevando el asunto. Quiero preguntar al ponente, que yo tengo una inquietud, partiendo de una cuestión micro. Miren, en la Ciudad de México, en lo que antes fue el Cine Teresa en el eje Lázaro Cárdenas, y que ahora es una gran tienda de celulares y todos sus aditamentos. Hace algunos años había un buen número de comerciantes mexicanos. Hoy estimo, claro, es una apreciación subjetiva, que pudiera ser que el 80% de los vendedores ya son chinos y negocios fuera de ese recinto que estoy diciendo. También he visto cómo comerciantes chinos tienen a sus órdenes trabajadores mexicanos y los tratan mal. En el sureste, con los trabajos que se están haciendo, está entrando una gran cantidad de dinero chino. En Sudamérica, en varios países, igualmente. ¿Qué riesgo se puede correr de que al entrar a raudales el capital chino, al rato quieran imponer una forma de vida, un estilo de política, quieran hacerse el país hegemónico de América Latina? Porque cuando Andrés Manuel sugirió que semejante a la Unión Europea se adhirieran, se conjuntaran todos los países de América para que estuvieran a salvo de, digamos, la competencia o la influencia de China o de Rusia o de la India, y no se ha hecho. Es la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera primero advertir contra de un fenómeno, y es que no todos los que nosotros llamamos chinos son chinos. Eso es un fenómeno viejo. En muchos países de América Latina, todo lo que son de Medio Oriente le dicen turcos, por ejemplo. No hay distinción en si es palestino, sirio, etc. Muchos de ellos no son chinos, sino coreanos. Y muchos son chinos, pero no chinos de China. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Segundo, prevenirnos contra una discriminación que es histórica en México. Hay que tener cuidado, porque si no apreciamos bien las cosas, era tan fuerte, lo quiero recordar, ahora que no está aquí todavía Paco Ignacio Taibo, que me corrija, un dato histórico. Recuerden el gran manifiesto de los hermanos Flores Magón. Para sorpresa de cualquiera, que hoy contemporáneo, hay un punto que dice: expulsar a los chinos.
Esa era la tendencia más progresista de la Revolución Mexicana. Sin embargo, había un prejuicio chino en un programa político. Luego, recuerden lo que pasaba cuando voy a decirlo rápido antes que llegue Paco Ignacio Tallo y me corrija porque él es el especialista en Villa. Pero Villa, cuando llegaba a una ciudad, la conquistaba, tomaba varias medidas. La primera es mandar a cerrar las cantinas, porque odiaba el alcohol, pese a que tenía fama de que era borracho, no soportaba el alcohol. Pero cerraba todas las cantinas. Y segundo, mandaba a apresar a los chinos. Y a veces maltrataban a los chinos. Así que cuidado con esa tradición. Segundo, ya se están tomando medidas, pero no en secreto ni reservadas, son abiertas, salen en los periódicos. Llega la gente de Hacienda, de Economía, etcétera, confisca todo ese material, etcétera, etcétera, y cierra estos lugares, porque sí hay abuso, tiene usted toda la razón. Pero hay que ponerlo en sus justos términos, porque queriendo resolver un problema podríamos crear otro y mucho más grave, mucho más grave. Entonces, hay que controlar todo comercio fuera de la regla, sea de chinos, o sea de rusos, o de brasileños, o de colombianos. No se puede admitir el desorden. Es que venimos de un desorden total, en todos los rangos, en todos los campos. Y uno de los grandes desórdenes es el proceso, el desarrollo comercial del país, es una cosa, sobre todo el comercio informal y semi-informal, que ha admitido todos esos sistemas irregulares que se asocian con los… Es natural que en ese fenómeno aparezcan los orientales, y los orientales son los grandes comerciantes de los últimos siglos, ¿no? Aparecen por todos lados, pero no hay que hacer una calificación precisa de su nacionalidad china como parte del problema, sino que son otros factores los que intervienen ahí, que tienen que ver con el otro gran problema de México, que nos distinguía a escala universal, la corrupción, porque eso deriva de la corrupción. ¿De dónde sale la mercancía? De la corrupción en las aduanas. Entran sin pagar los impuestos necesarios, por tanto, van al mercado, al comercio, con una ventaja respecto a los otros vendedores. Pueden vender más barato, pueden vender a la mitad o a un tercio de lo que venden los otros, porque los otros pagaron sus impuestos. Y estos no pagan los impuestos por corrupción y por tanto hacen una competencia desleal y si los dejan se van expandiendo con este método de asociación con la corrupción del país. Estamos atacando fuertemente la corrupción. Eso sí es claro, particularmente en ese campo de las aduanas, porque ahí se origina parte del problema. Se están suspendiendo las licencias en gran cantidad. Se está investigando y muchos de ellos van a terminar en la cárcel. De hecho, hay algunos ya en ese camino. Pero tiene usted razón, es un problema que tenemos que estar vigilando y hacerlo muy bien. Gracias. Muchas gracias. Vamos a…